¿Atravesaste crisis en tu vida? ¿Acompañaste a alguien que esté viviendo alguna crisis en algún momento de tu vida? Yo he crecido al lado de una mamá que la lucha todos los días con una crisis en particular, que es la depresión. Ayer escuchaba hablar de la depresión y yo pensaba en el sufrimiento y en el padecimiento que atraviesa doña Alicia, mamá te amo, para vos que me estás mirando por la tele, imagino, y lo que es el padecer y el sufrir día a día. He convivido, he observado, pero sobre todas las cosas he determinado que no iba a transitar esos caminos. Y el Señor ha tratado conmigo de manera que cuando querían aparecer esas crisis, Dios me ha podido sacar de esos lugares. Pero quiero preguntarte, además de preguntarte si en algún momento atravesaste alguna crisis, quiero preguntarte para qué sos bueno, porque veo que estás muy callado. Yo no sé si todos los domingos a la mañana vienen así como calladitos, ¿no? Ah, es hoy. Bien, ¿en qué sos experto? ¿En qué sos experto? Hay una de las chicas que es experto en tecitos, vi, y en cosas dulces, pastelería dulce. Levante la mano esa que es experta, que vi, que preparó cosas deliciosas. Dios te bendiga. Genia total. Si nos querés visitar en Sabio, te recibimos. ¿No, chicas de Sabio? Bien, todas dicen que sí. ¿En qué sos experto? El pastor Daniel es experto en construcción. Ahí la losa nueva de Sabio lo está esperando. Ya que estamos, tiramos, ¿viste? ¿En qué sos experto? ¿Para qué sos bueno? Vamos, quiero saber, quiero conocerlos. En enseñar. Bien, ¿quién lo dijo? Bien, experto en educación, en enseñar. ¿Para qué sos bueno? ¿Para qué sos bueno? Para nada, dijeron acá. Dios, transformala y hacela experta en algo. ¿Quién dijo para nada? Para los mates, quiero un mate yo también. ¿Para qué sos bueno? ¿Para qué? Para orar. Gloria a Dios. ¿Para qué sos bueno? Tírenle todos los pedidos de oración a esa señora, por favor. Es buena orando. Que no se te escape. ¿Para qué sos buena? ¿Para qué? ¿Para dibujar? Bien, muy bien. ¿Para qué sos buena? Patricia, ¿dónde está? Patricia es buena. Patri es buena para todo lo que es arte. Patricia es experta en arte. El transitar muchas veces por algo nos hace expertos, nos da una expertise, nos da una capacitación extra, nos hace buenos en un ítem, una materia, algo en particular, porque transitamos muchas veces eso. Hace un tiempo atrás le comentaba a los hermanos de Sabio que hay personas que recuerdan a sus seres queridos cuando ya fallecieron, cuando ven una mariposa. ¿Vieron qué ternura eso? Y dicen, ay, la mariposa me recuerda a mi ser querido. Y se le pone la mariposa en la mano. Ay, el colibrí me recuerda a mi ser querido que ya no está. ¿Vieron? Bueno, yo tengo una historia parecida, pero no es tan estéticamente copada, porque yo soy así. Yo cuando veo una laucha, me acuerdo de que mi papá era experto en matar lauchas. Mirá. Mi papá era experto en matar lauchas. Mi papá vivió durante muchos años, durante su infancia, durante su juventud en La Rioja. Ahora mataba lauchas acá en Buenos Aires, pero cuidado porque cuando estaba en La Rioja mataba jabalí, zorros, y siempre escuchábamos sus aventuras de que don Carlos iba y que mataba y que encontraban y salían y buscaban yo te lo voy a decir como él me lo decía, no me preguntes el nombre científico, las lampalaguas, me decía. Hay una huella de lampalagua. Y nosotros nos quedábamos así como diciendo, este hombre está loco. Y salían con los caballos y hasta que no venían con la lampalagua, agarrada de un hilito y la traían arrastrando a lo largo para no lastimar la piel y después poder venderla, no volvían. Y así con los zorros, con los jabalí, con los pumas. Pero cuando llegó a Buenos Aires, se volvió experto en lauchas. No lo desestimes, porque hace unos días atrás, en la casa de los Selim, aparecieron una sola laucha, chiquitita, pero revoluciona la casa. Porque
entraban al lavadero, sacaban unos trapos. ¿Y quién estaba durmiendo entre los trapos en el lavadero? La Laucha. Primero la encontró Abril, después la encontró Kiki. Y en algún momento empezaron las llamadas de teléfono a Marcelo. Marce, por favor, hay una Laucha en casa. Y déjenla tranquila. No, que déjenla tranquila, va a traer hijos. Y en ese momento, como algunos con la mariposa y algunos con el colibrí, yo pensé, necesito a mi papá. Y empecé a recordar las enseñanzas de papi, la trampera, esto, aquello. No compres esas cositas que te dan por ahí, poné la trampera en el lugar estratégico, esperá. Mi papá amaba a sus nietas, no se movía mucho de su casa, pero cuando vos le decías, hay una Laucha en casa, él ya se quería tomar el colectivo y llegar a Loma Verde. Le decías, venía a comer un asado y te decía no. Le decías, venía a comer una torta y te decía no. Pero vos le decías, hay Lauchas en casa y el tipo ya estaba ahí. Y realmente nos enseñó a sacar las Lauchas, al punto que fui a comprar las tramperas, aprendí a ponerlas lagrimeando porque extrañaba a mi papá, que falleció hace 7 meses, pero diciendo, mira pedazo de legado que me dejaste, viejo. Experta en Lauchas voy a ser en breve, en honor a don Carlos. Pero quiero contarte que la Biblia nos habla de alguien experto. Y quiero que hablas la palabra de Dios en Isaías capítulo 53. Solamente te voy a leer algunos ejemplos, o te voy a contar algunos ejemplos. Te voy a contar algunas de mis crisis. ¡Guau! La pastora llena de crisis. Quiero que abras Isaías capítulo 53, quiero que lo leamos juntos, porque este fin de semana que habla de estar bien, sacudí al de al lado y decirle, no te conformes con cómo vivís. Tenés que estar bien. No te conformes con cómo vivís, tenés que estar bien. Tenés que estar bien, gritáselo, tenés que estar bien. Tenés que estar bien. Isaías 53 dice, habla de Jesús y dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, como que miramos para otro lado, gente. Fingimos demencia. Fue menospreciado y no lo estimamos, no le dimos valor. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió, ¿qué cosa? Lo que vos decís, yo soy solo la única que lo pasa. ¿Sabés quién lo sufrió? Jesús. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto es toda una palabra profética de algo que va a suceder. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuchá el 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Amén. Lee después el versículo 8 y el 9 porque son una bomba, porque son geniales, porque te van a bendecir. Cuando yo pensaba en mi Cristo, en mi Jesús, como experto en crisis, pensaba en estos ejemplos y te los quiero compartir. Primer ejemplo, los que tienen para anotar, a mí me gusta ser maestra ciruela. No soy docente, soy personal de salud, trabajo haciendo rehabilitación infantil, pero la maestra me sale de adentro. Así que si tenés para anotar, anotate, porque quiero mencionarte 5 ejemplos de Jesús experto en crisis. Porque quiero que te lleves que Jesús también pasó por crisis como las nuestras. Amén. Primera de las crisis, Jesús en medio de la tormenta, Mateo capítulo 8. Imagínate que necesitaba descansar y se encuentra en una barca, estaba cansado, estaba destruido, agotado, se acuesta a dormir y viene una tempestad, viene una tormenta. Los discípulos empiezan a tener miedo, habiendo caminado todos los días o empezando a caminar con Jesús, tienen miedo y van y lo despiertan. En el momento que lo despiertan,
me encanta pensar en que tal vez estás atravesando miedos y desesperación, porque en la barca en donde estaba Jesús había miedo y desesperación. Y tal vez en tu casa hay miedo y desesperación. Pero Jesús se levanta, les habla de la fe, les indica de la importancia de tener fe, y no solamente eso, sino que se levanta y toma la autoridad y establece orden y control, y pone cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Al viento y al mar les ordena que se queden quietos, que se tranquilicen, y la Biblia nos dice que se hizo gran bonanza. Primer crisis en donde Jesús es capaz de establecer la calma. Yo no sé qué estás viviendo en tu casa, pero Jesús puede establecer calma en tu casa. Yo no sé qué estás viviendo en tus interiores, pero sé que Dios puede establecer orden y calma. Yo sé que en cualquier crisis, Dios nos envió a Jesús para que veas que Él atravesó situaciones de crisis con las personas que estaban alrededor o Él mismo. Segundo ejemplo, Jesús tuvo que atravesar situaciones de muerte, sufrimiento y duelo. Y a veces nosotros pensamos solamente y únicamente en el ejemplo de Lázaro, el amigo de Jesús, Juan capítulo 11. En donde Jesús entendemos y sabemos que muere su mejor amigo, y la Biblia habla de que Jesús atraviesa el dolor por la muerte, pero sucede algo después. ¿Qué sucede? Entonces más de uno va a decir, sí, le murió el mejor amigo, pero después lo resucitó. Así que piola, ¿no? Pero quiero contarte otra base bíblica, otro lugar, en donde Jesús en Mateo 14, versículo 13, tiene que afrontar la muerte de quien preparaba el camino para él. ¿Quién era ese? Juan el Bautista. No era cualquier hombre, era su primo hermano. Era su primo hermano que compartía propósitos. Si alguien estaba preparando el terreno para que Jesús camine por esta tierra, ¿quién era? ¿Jesús podía ser indiferente a esa muerte? No. Quiero que entiendas, que sepas, que Jesús atravesó crisis igual que las tuyas. Jesús atravesó la muerte de Lázaro, la enfermedad de Lázaro, pero lo devolvió a la vida. Pero Jesús atravesó una muerte terrible, que es la de Juan el Bautista, que murió ¿cómo? Decapitado, en manos políticas o en manos de gente que justamente quería provocar. Los discípulos le van a contar a Jesús acerca de lo que había sucedido, y la palabra de Dios nos dice que Jesús se tuvo que apartar a solas. Qué importante es que puedas apartarte a solas cuando estás en momentos de duelo, de dificultad, y que puedas pedirle a Dios que te ayude a procesar esos arranques que le suceden a nuestras vidas a veces. Jesús lo atravesó. Jesús, dice la Biblia, Jesús se tuvo que apartar, se tuvo que ir y tuvo que procesar ese dolor inmenso. Yo no sé qué dolor tal vez estás atravesando, pero sé que si Dios envía esta palabra es porque si algo están arrancando de vos, si algo Dios está permitiendo que sea arrancado, si tenés que procesar un duelo, y ayer lo escuchábamos a través de los profesionales de la salud, es importante que tomes tiempo de reflexión, de armarte, de organizarte, de estructurarte, porque todo eso nos sacude. Y si no tomamos ese tiempo, el cuerpo estalla. Jesús necesitó ir a solas, a llorar, a preguntarle a Dios por qué. Y hasta incluso, quiero que lo pienses un segundo, imagínate a Jesús diciendo, si a Juan el Bautista le pasa esto, y es el que me prepara el camino a mí, changos, la que se me viene es fea. ¿O no? Si a él le hacen esto, sin temor, y él está preparando el camino, él le está marcando el terreno, yo voy a venir detrás. Qué importante es que tomes tiempo para reflexionar sobre lo que Dios quiere armarte y reconstruirte. Amén. Tercer crisis. Jesús es difamado. En el paso de Jesús por la tierra, hay muchos versículos, Mateo 20, Marcos capítulo 10, Lucas capítulo 18, 32. Jesús es burlado. Es burlado frente a frente. De hecho, cuando camina con la cruz, de hecho en la misma
en la misma cruz, es burlado en forma continua. Y esto también habla de una crisis de identidad. Dios me manda diciendo que soy el Hijo de Dios, pero vengo a la tierra y no voy a ser profeta en la tierra. Dios me dice que soy su hijo amado, pero vengo en medio de todos estos salvajes que lo único que quieren es atropellarme y lastimarme. Y quieren los milagros, quieren las bendiciones, quieren el regalo que viene de Dios, pero no quieren la relación conmigo. He pasado por crisis de identidad y todavía con mis 40 y piquitos, que no te voy a decir cuántos, poquitos, dice mi marido, y todavía las atravieso. Presentarme hoy en este altar a predicar fue una crisis de identidad. ¿Por qué yo? ¿Por qué no otra? ¿Por qué no alguien que hable más lindo, más suave, que no grite tanto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y uno empieza a invalidarse. Y cuando difamaban a Jesús, justamente lo que hicieron es eso. No darle la validación que necesitaba. Hoy la palabra validación está como en boca de todos, ¿vieron? Se habla de salud mental y hay que hablar de validación. De validar el dolor del otro, de darle validez, de darle importancia, de saber escuchar, de prestar atención. Pero quiero que entiendas que Jesús fue desacreditado. Cuando era hijo de Dios, era tratado como nada. Y aún así nos manifestó siempre que su identidad era un punto de seguridad espiritual para él y para nosotros. Cuando el resto del mundo no cree en Jesús, yo voy a la palabra de Dios y encuentro a un Jesús que sin dudarlo se pare delante de quien se pare, dice: soy el Hijo de Dios. Soy el que traigo salvación a este mundo. Soy el dador de la paz. Soy el dador del amor. Soy el dador de la vida. Por mis llagas seremos curados. Por las llagas de Cristo seremos curados. Dale un aplauso a este Dios poderoso, a este Cristo poderoso. A este Dios hermoso que nos envía a Cristo y le da validación. Si estás siendo invalidado, pisoteado, si la enfermedad, la crisis, el pánico, la depresión, la angustia te pisotean, es tiempo de que te pares en tu identidad en Cristo. Y en que entiendas que Él te da validez de hijo. Él te hace valioso por ser su hijo. Él te hace valiosa por ser su hija. Él te hace conquistadora, conquistador y victorioso. No voy a poder, no voy a poder, no voy a poder. No, puedo en Cristo que me fortalece. Lo puedo. Porque esa es mi identidad. Trabajo en un ambiente profesional en donde se dan diagnósticos todo el tiempo. Condición del espectro autista, depresión o diferentes diagnósticos. Pero yo no puedo pensar que el niño, la persona, deja de ser persona y deje de tener un nombre y un propósito y un plan para empezar a tener un rótulo de enfermedad, de padecimiento o de diagnóstico o de lo que sea. Porque creo que mi Dios está por sobre cualquier enfermedad, porque mi Cristo está por sobre cualquier padecimiento, porque mi Cristo es capaz de posicionarse por encima de cualquier sufrimiento. Amén. Cuarto modelo de Jesucristo en crisis. Mateo capítulo 26. Jesús en el huerto del Getsemaní. ¿Qué pasó en ese lugar? Encontrás a un Jesús que les dice: se me viene la noche mal. Se complica. Tengo ganas de huir. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero, por sobre todas las cosas, que tu voluntad sea hecha en mí. Una nueva crisis de angustia. La Biblia dice que a Jesús le brotaron de su cuerpo sudor como si fueran gotas de sangre. Y fíjate que Jesús, la Biblia está explicando, dice, era sudor y parecían gotas de sangre. No te dice que era un estigma de Jesús. No, está diciendo, era sudor como gotas de sangre. Está validando algo que a Jesús le pasaba. Y hay síntomas que a veces atraviesa Jesús en esta situación en particular: angustia, dolor, tristeza profunda.
dolor hasta la muerte. Y también nosotros entendemos que hay síntomas, hay cosas que a veces suceden cuando se presentan algunas crisis de salud. ¿Sí? ¿Cuáles son algunos de esos síntomas? Decímelos. ¿Escuchaste este fin de semana? Si no los escuchaste. Vamos. Angustia ya lo dije yo. ¿Cuál más? Vamos, no. Pensemos en síntomas. Falta de aire. Temblores. Taquicardia. Transpiración. Ya acá estoy transpirando porque ustedes me ponen nerviosa. Por ahí estoy en crisis y salgo paniqueada. Llévame, Marce, llévame. Vamos, ¿qué otro? Ira. Qué bueno eso que lo mencionen. Enojo. ¿Qué cosa? Culpa. Síntomas que hablan de que hay una crisis interna, de que algo está sucediendo. Yo quiero contarte, quiero que recuerdes que cuando Jesús se presenta en el Getsemaní, cuando los discípulos lo dejan 3 veces pagando, porque las 3 veces lo dejan pagando, Él pide ayuda correctamente. Decí, pedir ayuda. Decilo más fuerte. Cuando pases una situación de crisis, pedí ayuda. Decilo de nuevo. Bien, pero si alguien te pide ayuda, no lo dejes pagando como a Jesús. Por favor, quédense acá orando por mí. Se da vuelta. Dice que al tiro de una piedra era como la distancia. Así que imagínate que si estaban acá, tiraron una piedra por allá. Jesús está acá en una crisis, sudorando, nervioso, con gotas como de sangre, tembloroso, nervioso, angustiado, llorando, sintiéndose casi abandonado por el Padre. Se da vuelta a los que le pide ayuda y los que le pide ayuda, ¿qué están haciendo? Cuando te pidan ayuda, no duermas. ¿Amén? Cuando te pidan ayuda, no duermas. Porque la ayuda es necesaria. Y vos estás siendo plantado para ayudar a otros. Porque vos tenés el ADN de Cristo. Y si alguien te llama 2 de la mañana, ¿qué haces? ¿Seguís durmiendo? No. Porque en algún momento todos vamos a atravesar una crisis. Y alguien está ahí para levantarnos y ayudarnos. Y tenés que ser material dispuesto para que alguien, ¿sí?, sea levantado. Porque Dios va a usar a alguien para levantarte a vos. A quien menos imagines. A quien menos imagines. La palabra de Dios nos dice que en el Getsemaní Jesús se fortaleció en Dios. Versículo 41 habla de que la carne es débil. Pero sin embargo dice que vino fortaleza, ¿sí? Fíjate que los discípulos en las 3 veces no pegaron una, no hicieron una buena, pero dice que apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aún cuando estés solo, Dios va a enviar un ángel del cielo para fortalecerte. Aún cuando te sientas sola, aún cuando estés esperando que venga alguien a tu derecha, que te llamen por teléfono, que vengan a visitarte y no aparezca nadie, aún así Dios va a enviar un ángel del cielo para fortalecerte. Para que no caigas, para que seas levantado y para que salgas de la crisis. El último punto, en la cruz, Lucas capítulo 23, versículo 44. La Biblia nos habla de que Jesús estaba rodeado de tinieblas. Y pienso en este Jesús que muere por los pecadores, que los discípulos lo abandonan, que lo maltratan, lo golpean, se las hacen, lo escupen, lo insultan, le ponen un cartel que dice, este es el rey de los judíos. O sea que encima lo estaban burlando con algo que él ya había declarado sanamente, con humildad, quién era. Y aún así lo abandonan. Y aún así, él en la cruz, la palabra de Dios dice en Lucas 23, 46, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Podría decir manga de humanidad? Mi papá tenía una frase que era también copadísima, que decía, es más fácil criar chanchos. Cuando nos peleábamos entre los hijos, él decía, es más fácil criar chanchos en el campo. Pobre Jesús, pobre padre también. Imagínate, en ese momento de sentirse rodeado por las tinieblas, en vez de posicionarse en su lugar de victimización, del herido, del lastimado, del cordero,
que cayó su boca, que no profirió palabra, se entrega a la voluntad de Dios sobre todas las cosas y dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes había dicho, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Y puedo entender que a veces hasta te sientas abandonado por Dios. Pero aún así, cuando Jesús no sentía evidencia de la presencia de Dios, no se bajó de la cruz, pudiendo hacerlo. ¿Me explico? Aún así, cuando estamos atravesando crisis y sentimos que mis oraciones no llegan o lo que vengo pidiendo repetidamente no llega a mis manos, espera y confía en Dios, porque en la espera hay bendición. Porque en esperar en Él hay bendición. Porque en creer que en tus manos me encomiendo, Señor, y no voy a morir hasta ver tu gloria y tu propósito en mí, aún así, en ese momento yo creo que Dios va a enviar su bendición sobre vos. En cualquiera de las crisis que estés atravesando. Le quiero pedir al coro que me vaya acompañando. Quedan unos 5 puntos. Te compartí 5 puntos de la historia de Jesús que a mí me hablan de que Él es el experto en crisis, de que Él es el experto porque ha atravesado en multitud de oportunidades diferentes clases de crisis. Pero cuando hay una crisis, ¿quiénes trabajan en fábricas, en empresas? Levanten la mano sin miedo, no les voy a hablar de ninguna retención. No les voy a hablar de ningún problema de fábrica. Seguramente hay comité de crisis, ¿o no? ¿Hay comité de crisis? Hay que charlar con las personas que están a cargo. Vos tenés un comité de crisis a tu favor. Nosotros tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vos tenés un Padre creador, vos tenés un Hijo, Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados, y tenés al Espíritu de Dios, que es el que aboga y el que intercede por vos con gemidos indecibles. Pero quiero darte, además de que entiendas que hay un comité de crisis a tu favor, que entiendas cómo movernos en situaciones de crisis. Y quiero que pienses por un segundito en diferentes clases de crisis. Nombrame diferentes clases de crisis. Yo te podría nombrar algunas, pero yo te voy a nombrar una. La crisis de los 40. No llegaste todavía. La crisis de los 40, ¿alguno la atravesó? Acá nadie tiene 40, son todos jóvenes. La crisis de la adolescencia, la crisis de la identidad. La crisis de la identidad en Cristo. Pará, soy hijo de Dios. ¿Esto un hijo de Dios lo hace o no lo hace? No pago los impuestos, me cuelgo de la luz. Eso es una crisis. ¿Sabías? ¿Esta conducta que estoy teniendo tiene que ver con el Dios que predico, con el Dios que hablo? Eso es una crisis. La crisis de la identidad en Cristo, de quién soy en Dios. ¿Lo que hago honra el nombre de Dios o lo avergüenza? Como te decía hace un ratito atrás, mi papá falleció hace muy poquito. Y tal vez el traerlo continuamente a este sermón o a esta predicación es justamente esto de pensar, ¿lo que hago lo avergonzará? ¿Lo honrará? No me ha enseñado muchas cosas bíblicas, si bien era un hombre de fe inmensa y me levantaba a las 3 de la mañana y lo encontraba leyendo la Biblia. No tenía esta capacidad de hablar que tal vez tiene su hija y de enfrentar a toda esta gente. Pero me ha enseñado con su ejemplo en un montón de situaciones. Ahora quiero que lo traspoles y lo pases a tu Dios amado. Y que pienses qué crisis tal vez estás viviendo. Decime otra crisis. Ay, el síndrome del nido vacío. A mí se me va una y estoy ahí. ¿Qué otra crisis? Jubilarse, el cambio del tiempo. Ahora tengo tiempo libre. La pastora Clelia enseguida te manda a hacer cosas. Es el San Cayetano de los evangélicos, ¿viste? Te mando a trabajar. Vos decís el San Cayetano de los evangélicos, la pastora Clelia. Ella te va a mandar a hacer algo. Ya sabemos. La crisis existencial. ¿Para qué nací? ¿Por qué no me abortaron? ¿Me tendrían que haber abortado? ¿Me tendría que haber quedado con esas palabras? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Qué carancho hago? ¿Para qué sirvo? ¿Quién soy? ¿Qué tiene Dios que hacer conmigo? Soy uno más en el montón. Es una crisis. ¿Qué otra crisis? Vamos, a ver, mencionámela.
Las crisis de los adolescentes, las madres que vivimos la crisis de los adolescentes. Hoy se levantan de buen humor, se abre la ventana y hola mami, ¿cómo estás? Mañana se levantan, abren la ventana y es... Amamos a los adolescentes, diga gloria a Dios. Van a salir exitosos de esas crisis. Amén. ¿Qué otras crisis? Crisis que tienen que ver con lo que ayer mencionaban los profesionales. Las crisis de pánico, las crisis de ansiedad, las crisis de muerte, los intentos, las ideas intrusivas. Los psicólogos hablan de eso, las ideas intrusivas, esa idea que te está diciendo, terminala de una vez por todas. Basta, basta. Crisis de muerte. ¿Sí? ¿Qué otra crisis? Los cambios. Hay crisis que son vitales y hay crisis que realmente nos sacuden. Hace un tiempo atrás, para el aniversario, para la convención de este año, no, para la convención del año anterior, pasé una crisis que tiene que ver, estoy pensando cómo lo cuento, para no darte toda la información completa. Siempre fui catalogada de una persona que sabe expresar, hablar o decir. Y lo considero un valor en mi persona. Mal, bien, voy aprendiendo. Sé que Dios me ha llamado para hablar. Sé que Dios me ha llamado para pronunciar. Sé que Dios tiene que usar mi voz y desea usar mi voz. Pero ¿qué pasa cuando lo que tengo que decir no lo digo y lo callo? Cuando me la aguanto, cuando sé que no me está haciendo bien y me la aguanto, y me la aguanto, y me la aguanto. Y no tiene que ver con corregir a alguien, con hablar con alguien en tu lugar de pastora, sino tiene que ver con tus entornos vitales, con tus familias, con tus amigos, con las personas que amás. A veces es necesario hablar charlas incómodas, conversar esas charlas incómodas, que no sabemos cómo abordarlas. Había un tema que me estaba como pinchando para hablar y lo dejaba pasar, y lo dejaba pasar, y lo dejaba pasar. Al punto que cuando el Señor me lo marca, de alguna manera en oración, con un versículo bíblico, con una forma, digo, tengo que afrontar esto. Pero no sabía cómo, porque no quería herir, porque no quería lastimar, porque no me sentía la persona correcta. Entonces lo callé. 4 días, 5 días antes de la convención de hace 2 años, terminé con un absceso periamigdalino en las amígdalas, una cosa gigante que me estaba obstruyendo la respiración, que me empezó a cerrar la garganta, que pensé que me moría. Que venía aguantando y digo, fiebre, bueno, se va a ir, es resfrío, bueno, se va a ir. Cada vez que me toca afrontar una situación de hablar, algo me empieza a pasar con la voz, algo me empieza a pasar en la garganta. Pero en ese momento no podía respirar. Al punto que en un momento le digo a Marce, amor, llévame porque no estoy bien. Cuando vamos a la clínica, termino internada durante 6 días. Y cuando termino internada durante 6 días, ya me costaba cada vez más respirar. Tengo una voz nasal, gangosa, ya lo sé, pero mi nariz no terminaba de incluir el aire y no podía respirar. Y lo recuerdo a mi esposo, siempre es Marce en estas cosas, cabeza dura la señora, que empieza a orar tomándome de la mano y diciendo, en el nombre de Jesús esta batalla espiritual la declaramos ganada. En el medio del sanatorio, con todos los médicos alrededor, que hay que hacer silencio, el Señor se pone a reprender y a tomar autoridad en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, porque por eso estoy viva hoy. Y en ese momento, cuando me detecto realmente ahí, como el golpe en la frente, digo, nada va a callarme. Nada va a detener que hable tus misericordias. Nada va a detener que hable lo que Dios quiere que hable. Pasé 4 días internada. En el último día digo, yo, Señor, quiero estar en la convención de IDD porque este altar para mí es valioso. Yo voy a estar en IDD, yo voy a estar. Y me dieron el alta unos días antes, habiéndome sacado de un absceso periamigdalino unas jeringas llenas de pus inmensas, pinchando mi garganta y abriendo y pasando por un proceso
que mi salud hizo eco de algo que estaba sucediendo emocionalmente. Hizo eco de algo que era una crisis emocional. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué medidas extremas tengo que tomar si hay una crisis en mí? Punto 1. Buscar la opinión de Dios frente a tu crisis. Dios tiene opinión en la palabra de Dios sobre absolutamente todo. Todo. Dios opina, habla y dice en su palabra absolutamente de todo. En primer lugar, ¿a quién tenés que ir? En primer lugar, ¿a quién tenés que ir? Bien. Punto número 2. Busca apoyo emocional correcto. Busca un entorno sano. ¿Qué es un entorno sano? Busca profesionales. Busca asistencia, busca acompañamiento, pero busca a alguien que te hable del mundo espiritual. Amén. Busca a alguien que te hable de la salud y busca de los médicos, busca las estrategias clínicas. Yo soy, como te decía, soy una mujer de fe, pero soy una mujer de ciencia también. Busca a alguien que te muestre el mundo espiritual. Punto 2. Punto 3. Cuida de vos y cuida de alguien. Cuida de alguien. Sí, cuida de alguien. Cuando nosotros nos damos cuenta que no somos el centro del mundo y que hay alguien al lado tuyo pasándola peor, viviendo luchas y crisis más difíciles que las tuyas y te activas a ayudar a otro, seguramente Dios va a enviar respuesta más rápido a tus problemas. Seguramente, porque dejas de ser el ombligo del mundo. Vos dejás de ser el centro del universo. Si no estás en condiciones de cuidar de nadie, cuida una planta. La pastora Clidia te va a enseñar, sabe de un montón de plantas. Cuida una planta, cuida una mascota. Pobre perro, pobre gato, tengo miedo, pero pedí ayuda. Cuida una planta, cuida a alguien. Visita más seguido a tu mamá, a tu papá, a alguien. Llévale algo, ofrecele a alguien. Movete por amor a otro. Y no estés pensando que sos el único que está en falta. Entonces, punto número 3, cuida de vos, pero también cuida de alguien. Deja de ser el centro del universo, del mundo. Y el último, y este es durísimo, decirle al de al lado, presta atención que ya termina la señora de hablar. Como mis hijas me dicen, cállese señora. No hagas responsables a otros de tus decisiones y de tus actos. No hagas a otros responsables de tus crisis. No hagas responsables a otros. Tal vez lo que estás pasando es consecuencia de alguna mala decisión, de algún mal momento. Porque las crisis vienen porque son puertas abiertas en donde las cosas no se solucionan y eso explota en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Pero empezá a revisar. ¿Qué mala decisión habré tomado para llegar a donde estoy hoy? ¿Qué fue lo que pasó que me trajo a hoy? Acá, a este momento. ¿Qué fue lo que pasó en mí que hace que hoy esté enredado en este pozo? No hagas a otro, no hagas responsable a tu iglesia, no hagas responsable a tus pastores, no hagas responsable a tu pareja, no hagas responsable a tus hijos, no hagas responsable a Milei, no hagas responsable a Alberto, no hagas responsable a nadie de lo que vos estás atravesando. Porque Jesús podría haber dicho, esta manga de seres humanos que creaste, Dios. Y sin embargo dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aceptó el lugar que Dios le había dado para cumplir su propósito. Amén. Quiero que te pongas de pie. Gracias, Dios, porque esto ya está terminando. Y quiero compartirte el último versículo de esta noche, de este día, porque ustedes están de día. Isaías 53. Quiero soltarlo para vos, iglesia. Quiero soltarlo para vos, hija de Dios. Quiero soltarlo para vos, hijo de Dios. ¿Lo vas a tomar? Decí, lo tomo. Yo voy a todo o nada, ¿eh? Yo siempre le digo a la iglesia de Sabio, yo voy a todo o nada. No me voy con cosas medias, ¿eh? Yo voy a todo o nada. Cuando acepté a Jesús como mi Salvador en este lugar, mi familia venía de un entorno completamente diferente al mío. Era el bicho raro, era la sectaria, era la que se ponía las polleras, las mantillas, las cosas raras. Y me la rebanqué. Porque sabía que Dios estaba en medio de la situación. Me banqué que me hayan tratado de menos.
menos en algunos lugares, porque si sos licenciada en terapia ocupacional y además tenés fe, sos menor, porque estás en una escala menor, porque sos débil en tu fe, o sos débil por pensar que necesitas de otro. Me importa 3 pepinos. Yo creo en un Dios poderoso, y mi Dios poderoso me acompaña. Y mi Dios poderoso es mi bandera. Y mi Dios poderoso es el que me levanta. Y mi Dios poderoso es el que me dice, cuando vas a repetir los patrones de conducta de alguien cercano que está en depresión, mi Dios poderoso me dice, por ahí no es, anda por el otro lado. Mi Dios poderoso es quien me guía. Pero quiero leerte por último Isaías 53. Dice, con todo esto, versículo 10, ¿lo vas a tomar para vos? Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo. Hubo propósito de Dios en Jesús. Con todo esto, Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Lo sujetó a sufrimiento, a dolor. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Pero quiero que prestes atención ahora. Porque dice, pero verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dale un aplauso al Dios poderoso. Gracias, Rey. Y esta palabra es para vos, iglesia, en esta mañana. Quiero que levantes tu mano y quiero que hagas esta oración conmigo. Pero quiero que hagas la oración creyendo, y a todo. Acá los flojitos no. Acá tienen que salir los guerreros que la van a pelear. Yo no sé qué crisis estás atravesando, qué problema hay en casa. No sé qué es lo que pasa en tu hogar. Pero yo sé lo que ha pasado en el mío, yo sé las luchas que he pasado yo, sé las crisis, algunas de las que te conté ahora. Pero yo quiero decirte que hoy Dios te dice, no importa la crisis que estés atravesando, así que decilo conmigo, no importa la crisis que esté atravesando, veré linaje, viviré eternamente y la voluntad de Dios será prosperada en mi vida. Veré linaje, viviré eternamente y la voluntad de Dios será prosperada en mi vida. Decilo de nuevo, veré linaje, hay descendencia en mí, hay descendencia en mí, hay futuro en mí. Donde el infierno decía que estaba todo detenido, verás linaje, verás descendencia, tu descendencia verá bendición. Vivirás eternamente, porque hay salvación para sus hijos, porque hay eternidad para los que creen en Dios, porque la muerte fue conquistada, porque los padecimientos fueron conquistados, porque la enfermedad fue conquistada. Y en tercer lugar, el propósito de Dios será cumplido en tu vida. No sos la crisis que estás viviendo hoy. No sos un manojo de pánico, no sos un manojo de ansiedad, no sos un manojo de enfermedad, no sos un manojo de depresión, no sos un manojo de angustia. Verás la gloria de Dios.